Hola queridos amigos, muy buenas noches. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Hoy, 17 de noviembre del 2023, vamos a tener el tema número 4 y a continuar con el capítulo segundo, donde el tema a desarrollar es Dios al encuentro del hombre. El numeral número 50 dice: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad. En Cristo, en favor de todos los hombres, revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Con esto abrimos y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Catecismo de la Iglesia, en el artículo 1, dice: la revelación de Dios. Punto número 1. Dios revela su designio amoroso. Numeral 51. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos, al revelarse a sí mismo. Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El numeral 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Irineo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Punto 2. Las etapas de la revelación. Desde el origen Dios se da a conocer. Numeral 54. Dios, creándolo todo y conservándolo para su Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural. Se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres. Ya desde el principio los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Numeral 55.
Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Dios al encuentro de Dios, desde la alianza con Noé. Numeral 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad. A través de una serie de etapas, la alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Lo dice en Génesis, como referencia, Génesis capítulo 10, versículo 5. Numeral 57. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel, pero a causa del pecado el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Numeral 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo o los justos, Noé, Daniel y Job. Está en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. De esta manera, la Escritura expresa que altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Con referencia en Juan capítulo 11, versículo 52. Dios elige a Abraham, numeral 59. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Lo dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones, dice como referencia en Génesis 17, 5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo recalca en el capítulo 12, versículo 3 del Génesis. Numeral 60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección llamado a preparar la reunión, un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos, hechos creyentes. Numeral 61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Dios forma a su pueblo Israel. Numeral 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto, estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperase al Salvador prometido. Numeral 63. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre él que es invocado el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Numeral 64.
Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura de esta esperanza es María, nuestra Madre Santísima. Tercer punto, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha hecho todo en su verbo. Numeral 65. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando. Lo refiere Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 7. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer cosa otra alguna o novedad. No habrá otra revelación, remarca el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo numeral 66. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará si hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. En una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Y viene un resumen pequeño a continuación. Numeral 68. Por amor Dios se ha revelado, se ha entregado al hombre, de este modo de una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su iglesia, de su vida. Numeral 69. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Numeral 70. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres. Les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Numeral 71. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Numeral 72. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad.
Numeral 73. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra divina del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él. Queridos amigos, hermanos, escuchas y lectores, por el día de hoy hasta aquí quedamos. Continuaremos con más, con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Soy Chuchín, el Catequista. Que Dios nos bendiga y nos ampare. Pidan por Israel, Ucrania y Rusia. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos pronto.